Chapter 47. La Casa Dorada. En la entrada del puerto de Liyue, Yusue cambió su forma y se transformó en Yubai. Solo entonces Yubai echó un vistazo más de cerca a las medias en el inventario del sistema. Eran de color blanco puro, con intrincados patrones dorados grabados a ambos lados. ¿Por qué se parecen tanto a los muslos? La boca de Yubai se torció. Tras una inspección más cercana, no pudo contener una risa. Dicho esto, probablemente se verían muy bien en su forma femenina. Lo que sea. Los usaré la próxima vez que regrese a Yusue. Si no, siempre puedo dárselos a mí. Hermana. Murmurando para sí mismo, Yubai se acarició la barbilla. Después de todo, estas medias eran capaces de alimentar el poder divino. Con ese pensamiento, casualmente se dirigió hacia la puerta principal del puerto de Liyue, donde escuchó las voces de Zhongli, Lumine y Paimon. Al mirar hacia arriba, los vio hablando con un agente fatui enmascarado. «Eres Zhongli, el consultor de la funeraria Guanseng, ¿correcto? Los Miyelit nos están vigilando de cerca en este momento. Estos son tiempos inusuales, así que es mejor que no actúes de manera imprudente». El miembro de Fatui, Félix, le habló lentamente a Zhongli. Al fin y al cabo, los Fatui se habían involucrado demasiado con la funeraria. «Oye, Paimon, Lumine, Zhongli. ¿De qué están hablando?» Yubai se acercó al ver al grupo entablando una conversación. «Ah, el consultor invitado Yubai de la funeraria Guanseng». Félix se sorprendió un poco al verlo. «Mucho tiempo sin vernos, viejo amigo». Zhongli se volvió, sonriendo al recién llegado. «Yubai, ¿tú también estás aquí?» Paimon saludó emocionado. Yubai se acercó a ellos y alborotó el cabello de Paimon. «Yubai, ha pasado un tiempo». Lumine lo miró con una sonrisa. ¿De qué estabas hablando hace un momento? Yubai miró entre los tres, luego al operativo Fatui frente a él, con curiosidad en su tono. «Señor Yubai, solo estábamos hablando sobre el estado actual de las cosas». Félix habló lentamente, explicando en respuesta a la pregunta de Yubai. «¿Cuál es el estado actual de las cosas?» Yubai fingió confusión, por supuesto, ya sabía que las cosas estaban tensas. A estas alturas, es probable que los Adepti ya se estuvieran enfrentando a los Liyue. Kixin. Los Adepti han comenzado su descenso desde el Karst de Hueyun. Vienen con malas intenciones, sin duda. Explicó Félix, notando la expresión supuestamente desconcertada de Yubai. ¿Han venido a buscar retribución? Zhongli se cruzó de brazos, mirando a la gente Fatui. Lo más probable. He oído que varios de los Kixin ya han salido a su encuentro. Aunque llamarlo reunión es una exageración, es más como si estuvieran tratando de mantener a los Adepti fuera de la ciudad. Félix se burló, su tono tenía un toque de burla tanto hacia los Kixin como hacia los Adepti. Luego, cruzando los brazos, continuó, pero ambas partes son tercas. Ya ha llegado a un punto muerto. Al escuchar esto, Zhongli se acarició la barbilla, pareciendo sumido en sus pensamientos. Luego, habló con calma, este resultado era inevitable. Los Adepti no reconocen a los Kixin, solo reconocen su contrato con el Geo Arconte. Pero si deciden lanzar un asalto directo, me temo que el puerto de Liyue no podrá detenerlos. Zhongli bajó la mano y volvió la mirada hacia Félix. Pero los Kixin no se quedaran de brazos cruzados, esperando que se decida su destino. Yubai se rió levemente a un lado. Parecía que Zhongli estaba bastante satisfecho con el Kixin actual. HMPH, ¿quién no sabe lo inflexibles que son? Pero precisamente por eso, el conflicto entre los humanos y los Adepti está a punto de estallar. Félix se burló de nuevo, su desdén era evidente, después de todo, la postura de línea dura de los Kixin se extendía también a los Fatui. Zhongli simplemente agitó la mano. ¿Y? ¿Por qué parece que los Fatui se han convertido de repente en el chivo expiatorio? ¿De todos? Miró directamente a Félix mientras hablaba. Ja, todo es por culpa de Ningguang. Ella afirma que, con una tormenta en ciernes, los Miyelit deben obtener el control completo sobre los movimientos de los Fatui. Félix se burló, mirando al trío que tenía delante. HMPH, ¿y solo ahora deciden mantener a raya a los Fatui? Después de todo, los Kixin no son tan impresionantes. En cualquier caso, señor Yubai, señor Zhongli, ustedes son colaboradores de Lord Childe.
Tu postura refleja parcialmente la nuestra, así que ten cuidado de no dejar que nadie te pille en una posición comprometedora. Félix lanzó una mirada aguda a Zhongli y Yubai, su tono llevaba una clara advertencia. Zhongli y Yubai intercambiaron miradas. Amigo mío, si este desastre se sale de control, debo pedirle que intervenga. La voz de Zhongli se transmitió directamente a la mente de Yubai. TCH, no hay necesidad de ser tan formal. Relájate, Morax, yo me encargaré de ello. Yubai respondió de la misma manera. Después de todo, en lo que respecta al mundo, el Geo Arconte ya estaba muerto. Pero el inmortal del Yin y el Yang simplemente ha desaparecido. Parece que las tensiones en el puerto de Liyue han llegado a su punto de ruptura. Paimon se volvió hacia el viajero que estaba a su lado, con preocupación en su voz. Lumine miró a Zhongli y Yubai, sus ojos se reafirmaban con determinación. No quiero quedarme de brazos cruzados sin hacer nada, declaró. Después de pasar días en Liyue, conociendo a su gente, no quería ver cómo las cosas se salían de control. Sin mencionar que todavía necesitaba buscar pistas sobre el Geo Arconte. ¿Piensa usar su estatus neutral único para mediar? ¿O tienes la intención de confiar en tu propia fuerza para cambiar la balanza? Ninguno de los dos caminos será fácil, comentó Zhongli, su voz tranquila mientras miraba a Lumine y Paimon. Hablando de eso, señor Zhongli, escuche que la funeraria Guanzheng también se ha visto arrastrada a este conflicto. En este momento, tu gente está enzarzada en un enfrentamiento con el Miyelit. Intervino Félix, mirando a Zhongli. Al escuchar esto, Zhongli se frotó la barbilla y sus labios se contrajeron ligeramente. Utao, ese niño. ¿Quién sabe lo que podría lograr esta vez? Esto es problemático. Volvió su mirada hacia Lumine, Paimon y Yubai. Debería ir a ver cómo está la funeraria. Con suerte, el maestro Wu está manejando las cosas lo suficientemente bien por ahora. Solo espero que no haga un lío demasiado grande. Zhongli asintió hacia Yubai antes de prepararse para irse. Yubai casi se rió, tenía bastante curiosidad por la reacción de Zhongli cuando inevitablemente volvió a ver a su hermana. Dirigiéndose a Lumine y Paimon, continuó. Viajero, tú también deberías pensarlo un poco. En mi opinión, si quieres evitar una explosión, primero debes averiguar dónde está el fusible. Con eso, Zhongli entró en el puerto de Liyue, dejando a Lumine y Paimon momentáneamente desconcertados. Paimon se volvió hacia Yubai, confundido. ¿No vas a ir, Yubai? Quiero decir, usted es un consultor invitado en la funeraria. Se rascó la cabeza, sin entender por qué Yubai no se apresuraba a regresar también. Yubai no respondió directamente. Piensa en el pasado. ¿Quién ha estado pagando la factura de todos tus gastos? Sus palabras fueron tranquilas pero directas. ¿Y Childe? Lumine y Paimon se dieron cuenta. ¿Yo? Creo que ahora lo entiendo. Si alguien está ansioso por el caos en la ciudad, es la primera persona que le viene a la mente. Paimon lanzó un dedo al aire, su análisis dio en el clavo. Ese tipo definitivamente está usando este lío para hacer un truco turbio. ¿Pero a dónde iría? Paimon agitó las manos con frustración. Cuando todo desciende a, caos, ¿a dónde iría? Se llevó una mano a la frente, esforzándose por entenderlo. Liyue era enorme, ¿cómo se suponía que iban a localizarlo? Solo hay un lugar al que iría. La expresión de Lumine se volvió resuelta. Volvió a mirar a Yubai. Yubai, ¿vienes? Tenerlo a su lado sin duda facilitaría las cosas. Después de todo, tanto ella como Paimon todavía recordaban vívidamente cómo golpeó una piedra y dejó una huella perfecta. Yubai sonrió. Claro, iré contigo. Después de todo, soy bastante fuerte. Agitó la cabeza de Paimon, ignorando su inevitable protesta, antes de mirar a Lumine. ¿Vamos? A la Casa Dorada. Chapter 48. Transformación del Dharma del Ancestro Inmortal. Yubai siguió el ejemplo de Lumine y llegó fuera de la Casa Dorada. La atmósfera era inquietantemente inquietante. Los soldados del ejército Yanyan, estacionados afuera, yacían inmóviles en el suelo. Apúrate, entra en la Casa Dorada. Alguien está manipulando la transformación del Dharma del Ancestro Inmortal. Un soldado de repente soltó un grito áspero, su débil voz sobresaltó a Lumine y Paimon. Luego, con la misma brusquedad, volvió a desplomarse, inmóvil. Yubai frunció el ceño.
Con un movimiento de su mano, una suave luz blanca emanó de su palma y se extendió a los soldados caídos a su alrededor. Parece que Childe tampoco ha estado aquí por mucho tiempo. Tenemos que entrar, ahora. Paimon miró a los soldados Yanyan inconscientes, luego se volvió hacia Yubayi. Lumine con urgencia. Yubayi asintió. Sin dudarlo, condujo a Lumine y Paimon a través de las puertas. Al abrir las puertas de la Casa Dorada, lo primero que vieron fue una extensión interminable de mora, esparcida por el suelo como granos de arena. El aire era cálido y el lujoso entorno se asemejaba al gran palacio de un emperador. Hileras de antiguos faroles dorados iluminaban el espacio. Varios soldados más de Yanyan yacan inconscientes en el suelo. Y en el corazón mismo del gran salón, descansan los restos inmortales del Geo Arconte, la transformación del Dharma del ancestro inmortal. Vaya. Así que esta es la Casa Dorada. Ya se veía impresionante desde el exterior, pero el interior es aún más extravagante. Y hay mora en todas partes. Paimon flotó hacia adelante, con los ojos brillantes mientras admiraba los montones de oro que los rodeaban. Si todo esto perteneciera a Paimon, nunca más tendría que preocuparse por la comida o el dinero. Perdida en sus fantasías, Paimon pisoteó con entusiasmo. Lumine, sin impresionarse, la miró de reojo. Paimon, ¿ya olvidaste por qué estamos aquí? Con las manos en las caderas, suspiró exasperada. Caramba, ¿por qué tan serio? Quiero decir, si toda la mora en Teyvat se produce aquí, entonces tomar solo un poco no haría la diferencia, ¿verdad? Paimon resopló, claramente descontento con el regaño de Lumine. Si fuera así de sencillo, este lugar habría sido saqueado hace siglos, pequeño Paimon. Yubai se rió entre dientes ante las travesuras de la criatura flotante y extendió la mano para alborotar su cabello. Después de todo, no había forma de que estos moras se quedaran tirados así. Solo eso era suficiente para sospechar. ¿Así que es una trampa cebada? Estuvo cerca. Menos mal que Yubai me lo recordó. Al escuchar sus palabras, Paimon volvió a pensar en ello. Al fin y al cabo, no estaba del todo despistada. Bueno, si no podemos soportarlo, al menos mirar no debería doler, ¿verdad? De hecho, si Paimon pudiera, le encantaría echarse una siesta encima de esa pila gigante de mora. Apuesto a que sería el mejor sueño de mi vida. Paimon giró, mirando el tesoro brillante a su alrededor antes de volverse hacia Lumine. Y Yubai con una sonrisa brillante. A Lumine, sin embargo, no le hizo gracia. Primero deberíamos centrarnos en comprobar el estado de la transformación del Dharma del ancestro inmortal. Los soldados de Yanyan a nuestro alrededor, su estado no pinta bien. Examino a los soldados caídos, con el seno fruncido por la preocupación. Correcto, correcto. Tenemos cosas más importantes con las que lidiar. Con eso, los tres se dirigieron hacia los restos del Geo Arconte. Nunca antes había mirado bien esta cosa. No esperaba que fuera tan pequeño. Murmuró Yubai mientras estudiaba el cuerpo de Morax, simplemente un caparazón. Sin vida. Acariciándose la barbilla, contempló el extraño espectáculo que tenía ante sí. Pero, parece que alguien conocido se acerca. Al darse la vuelta, Yubai dirigió su mirada hacia la escalera en el otro extremo de la cámara. En ese momento, una voz familiar resonó en todo el gran salón. Como guías, vuestra misión ya debería haber terminado. ¿Y por qué insistís en crearos problemas a vosotros mismos? Lumine y Paimon se giraron de inmediato, con los ojos muy abiertos por la confusión. ¿Y quién está ahí? Lumine desenvainó rápidamente su espada sin nombre de 6 estrellas. Al mismo tiempo, Yubai convocó su espada del caos Yin Yang de 10 estrellas, manteniendo su poder divino suprimido hasta casi la nada. Tenía que tener cuidado, un movimiento en falso podía matar accidentalmente al hombre que se acercaba. Una figura con cabeza de pato, no, un hombre de pelo castaño emergió lentamente de las sombras. No había duda de que era indudable. Fatui Heraldo Childe, Tartaglia. Si fueras Fatui, tal vez ganarías una hermosa recompensa de su majestad la tsaritsa. Pero en este momento, no eres más que inútil a molestias. La aguda mirada de Childe ya se había posado en Yubai. No es demasiado tarde para detenerte. Lumine agarró su espada con fuerza, su mirada fija en Childe. HMPH. El Liyue Kixin debe haber pagado un alto precio para ocultarla
Transformación del Dharma del ancestro inmortal. Incluso a costa de detener la producción de Mora. Pero ahora, ¿tratando de detenerme? ¿No crees que es demasiado tarde para eso? Childe sonrió, mirando entre las tres personas frente a él antes de cambiar su mirada a Yubai. No esperaba verlo aquí también, señor Yubai. Normalmente, no disfruto peleando con mis socios comerciales. Pero por el corazón de Dios dentro de los restos de Morax. Me temo que tendré que hacer una excepción. Los ojos de Childe ardían de anticipación mientras observaba a Yubai, que permanecía inquebrantable, agarrando su espada blanca y negra. Así que realmente estás buscando el corazón de Dios escondido dentro de los restos del ancestro inmortal. Paimon jadeó, tapándose la boca en estado de shock. Eso es una blasfemia. Como el 11º de los heraldos Fatui, cumplo la voluntad de la zarina. Si su majestad desea algo, lo aceptamos. Yubai asintió levemente. Por lo tanto, Childe seguía siendo leal. Un subordinado raro y competente. A diferencia de otros heraldos, Scaramouche había huido, y el doctor se negó a obedecer las órdenes. La boca de Yubai se torció al pensarlo. ¿En qué estaba pensando el arconte Crio? No te dejaremos acercarte a la transformación del Dharma del ancestro inmortal. Lumine apretó su espada y su postura se mantuvo inquebrantable. Childe se limitó a reír. La cuestión no es quién me dejará, sino más bien, ¿quién puede detenerme? Se acabó el tiempo de los acuerdos y los esquemas. Personalmente, encuentro irritantes esas tácticas mezquinas, pero por el bien de la zarina, las soporté. Su mirada recorrió a los tres que tenía delante. Pero ahora, es hora de algo mucho más simple. Algo realmente agradable. Una pelea. Sus ojos brillaban de emoción. ¿Una pelea? ¿Así que eres del tipo al que solo le gusta pelear? Paimon inclinó la cabeza, desconcertada por su entusiasmo. Childe se volvió hacia ella, con una sonrisa en los labios. En Mondstadt, la signora ofendió a los dioses fuera de la catedral. Una vez que consiguió lo que vino a buscar, huyó sin pensarlo 2 veces. Preferiría congelar a sus enemigos en su lugar que participar en una batalla directa. Porque una pelea prolongada habría atraído a los caballeros de Favonius. Cuando se enfrenta a un oponente fuerte, solo calcula los riesgos, sopesa el resultado. Y considera las consecuencias de sus acciones. Explicó Childe tranquilamente, confiado en sus propias fuerzas. PFFT. Yubai de repente dejó escapar una risita. Childe frunció el ceño, mirándolo confundido. ¿Qué fue tan gracioso? Si la signora hubiera sido realmente tan calculadora, no habría terminado como un montón de cenizas a los pies de Raiden Shogun. Ah, no es nada, nada. Sigue con tus líneas, Childe. Solo pensé en algo divertido. Yubai agitó una mano con desdén, reprimiendo su risa. Childe lo miró fijamente, sintiendo una extraña sensación de irritación. ¿Se estaban burlando de él? TCH. Lo que sea. No te mataré. Pero disfrutemos de esta pelea juntos. Si quieres jugar, entonces no me decepciones. Chapter 49. La actuación del emperador, Yubai. Din. Misión del sistema. Participa en una batalla igualada frente a Lumine. Recompensa, desconocido. El aviso del sistema resonó en la mente de Yubai. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa mientras dirigía su mirada hacia Lumine, que estaba enzarzado en una batalla con Childe. De repente, un arco se materializó en las manos de Childe. Lo atrajo hacia atrás, canalizando una oleada de energía hidráulica hacia la flecha antes de soltarla hacia Lumine. Dio una voltereta en el aire, esquivando por poco el disparo. Al aterrizar suavemente, presionó una mano contra el suelo mientras la otra empuñaba su espada sin hoja, ahora imbuida de una vibrante energía anemo. Con un movimiento rápido, lanzó un poderoso ataque hacia Childe. Childe no se inmutó. Su arco se transformó instantáneamente en espadas gemelas, y, con un brillo salvaje en sus ojos, cargó hacia adelante, ya enfrentándose al ataque de Lumine de frente. Auge. Sus armas chocaron, sin que ninguno de los bandos se retirara mientras probaban la fuerza del otro. Lumine retorció su muñeca e inclinó su espada sin hoja hacia la cintura de Childe. Reaccionó rápidamente, cortando hacia abajo con una de sus espadas.
Un ruido agudo y chirriante resonó mientras las chispas se dispersaban en todas direcciones. Childe de repente saltó hacia atrás antes de abalanzarse sobre Lumine una vez más. Lumine no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Agarró su espada sin espada con fuerza, la energía de Anemo surgió a través de ella mientras cargaba hacia adelante. Nuevamente. Estruendo. Una onda expansiva de viento y agua estalló por el impacto de sus ataques, obligando a ambos combatientes a retroceder varios metros. Luego, sin dudarlo, se abalanzaron de nuevo, reanudando su feroz choque. Yubai, haz algo. Están igualados. Paimon flotaba ansiosamente junto a Yubai, con los ojos moviéndose entre los luchadores Lumine y Childe. No pudo evitar preguntarse, si Yubai saltaba ahora, ¿no podrían derribar a Childe juntos? Yubai palmeó la cabeza de Paimon, su mirada fija en Lumine y Childe. Yo me encargaré de ello. Sin decir otra palabra, Yubai agarró su espada y corrió hacia la pelea. Lumine lo vio cargando y, pareciendo momentáneamente aturdido, instintivamente saltó hacia atrás. Las pupilas de Childe se encogieron cuando registró el repentino acercamiento de Yubai. Vaya. Mira quién decidió aparecer. Yubai blandió su espada, desatando un corte de energía oscura y entintada hacia Childe. Defectos, fugaces. Las cuchillas gemelas de Childe se fusionaron en un largo arma de hasta imbuida de hidro. En su punta, las dos hojas se combinaron, dándole la forma de una lanza. Con un golpe decisivo, envió un poderoso corte hidro hacia adelante para encontrarse con el ataque de Yubai. Las dos fuerzas chocaron, el agua y la oscuridad chocaron ferozmente. Por un breve momento, parecieron igualados, pero la energía de Yubai rápidamente comenzó a flaquear. El corte hidro de Childe atravesó el aura de tinta, rompiendo las defensas de Yubai. No es bueno. Las pupilas de Yubai se contrajeron cuando se dio cuenta de que el ataque ya estaba sobre él. Yubai. Lumine corrió hacia él a toda velocidad. Pero llegó demasiado tarde. El impacto golpeó directamente a Yubai, enviándolo hacia atrás con inmensa fuerza. Su cuerpo se estrelló contra un muro de piedra, los escombros se desmoronaron sobre él mientras el polvo llenaba el aire. Yubai. Lumine ni siquiera miró a Childe, sino que corrió directamente hacia los escombros, sus delicadas manos buscando frenéticamente cualquier señal de él. Yubai. Yubai. Incluso cuando pasó más tiempo sin respuesta, no se detuvo. Cavó entre las piedras esparcidas, sus dedos se rasparon y quedaron en carne viva. Mientras las lágrimas caían silenciosamente. Childe, al ver esto, no aprovechó la apertura. En cambio, se dio la vuelta y caminó hacia los restos de la transformación ancestral inmortal. Paimon también voló rápidamente, ayudando a buscar con sus pequeñas manos. Mientras tanto, bajo el montón de escombros. ¿Esa actuación? Incluso Jung-Jin lo habría elogiado. Yubai murmuró para sí mismo con una extraña sensación de diversión. ¿Cuenta esto como una batalla igualada? Din. No, no es así. La fría respuesta del sistema resonó en su mente. ¿Qué? Con un repentino estallido de fuerza, Yubai se levantó de un salto, enviando las pesadas piedras por los aires mientras se levantaba en un movimiento de sentadilla. Lumine, con el rostro cubierto de lágrimas congelado por la conmoción, y Paimon, cuyas manos estaban tan raspadas como las suyas, lo miraron en silencio atónito. ¿Yubai? Lumine, todavía sosteniendo una pequeña piedra en sus manos heridas, lo miró sin comprender. Yubai hizo una pausa, contemplando los ojos llenos de lágrimas de Lumine y las manos cubiertas de tierra de Paimon. Luego, sonrió. Lo siento, Lumine. No quise preocuparos ni a Paimon ni a ti. Tomó suavemente la mano herida de Lumine. Un suave resplandor blanco la envolvió, y el calor se extendió por su palma, sus heridas desaparecieron. Luego, extendió la mano y palmeó la cabeza de Paimon. Otro destello de luz blanca, y sus manos también se curaron. Mientras Lumine y Paimon lo miraban con asombro, Yubai se puso de pie. Casualmente, sacudiéndose el polvo de la ropa. Ni un solo rasguño en él. El corazón de Dios que pertenece a Morax, me lo llevaré. La voz de Childe resonó desde la distancia, atrayendo inmediatamente la atención de Lumine y Paimon. Se volvieron hacia el sonido, solo para ver que Childe había cambiado. Una máscara carmesí cubría ahora su rostro,
y de su cintura colgaba algo inquietantemente similar a una visión. Entonces, un relámpago crepitó en las manos de Childe mientras se acercaba a los restos del ancestro inmortal. Un momento después, retiró la mano, vacía. Su mirada se desplazó hacia Yubay, Lumine y Paimon. ¿Así es como es? Parece que llegaste aquí primero. Los ojos de Lumine y Paimon se abrieron en estado de shock cuando la forma de Childe cambió repentinamente. Su armadura encajó en su lugar, y la enorme capa oscura que ondeaba detrás de él brilló con estrellas negras parpadeantes. Consumido por la locura, Childe estrelló su larga espada contra el suelo con una fuerza devastadora, destrozando el primer piso de la Casa Dorada. El suelo inestable debajo de ellos se derrumbó, haciendo que los tres cayeran. Yubay apartó casualmente la enorme roca frente a él con una mano. Lumine luchó por apartar los escombros a su lado, mientras que Paimon, flotando en el aire, voló rápidamente para revisarlos con preocupación. Por encima de ellos, el espeso polvo se separó a medida que descendía una luz violeta, oscureciendo su verdadera forma. Una poderosa onda expansiva ondeó por el aire, revelando la figura que había en su interior. Era Childe, ahora en su forma más fuerte. Te llevaste el corazón de Dios antes que yo, ¿verdad? ¿Simplemente fuiste más rápido? ¿O se me filtró intencionalmente la información de la Casa Dorada? La mirada furiosa de Childe se clavó en los tres. No, no lo tomamos. Paimon agitó frenéticamente las manos, tratando de razonar con él. Pero Childe, perdido en su locura alimentada por la batalla, no estaba escuchando. Sin dudarlo, cargó. Lumine estaba a punto de reaccionar. Pero Yubay ya había corrido hacia adelante, empuñando la espada del caos Yin Yang. Childe desató un golpe con toda su fuerza, su espada se precipitó hacia Yubay. Yubay lo enfrentó de frente, blandiendo su propia espada. Estruendo. Estallaron chispas cuando las armas chocaron. TSK. ¡Qué dolor! Todavía tengo que montar un espectáculo. Yubay ya había ajustado su fuerza para que coincidiera con la de Childe, con cuidado de no matarlo accidentalmente. Chapter 50. Yubay, ¿qué no pudo derrotar a Childe? Lumine miró fijamente a Yubay, que estaba de pie protectora frente a ella. No podía entender, hace solo unos momentos, Yubay parecía tan débil, entonces, ¿por qué de repente se había vuelto tan fuerte? Él y Childe ahora parecían estar igualados. Los elementos Sander e Hidro de Childe aumentaron salvajemente, mientras que el aura en blanco y negro de Yubay brilló con la misma intensidad. Por un momento, fue imposible decir quién tenía la ventaja. Y en ese momento, Yubay, te ayudaré. Lumine, empuñando su espada sin espada, invocó a un Star Sater geoformado y lo lanzó hacia Childe. Al mismo tiempo, infundió su espada con energía a Nemo y se lanzó hacia adelante, apuntando directamente hacia él. Al ver la enorme caída de Star Sater, Childe saltó rápidamente hacia atrás. Auge. La construcción Geo se estrelló contra el suelo, dejando un profundo cráter. Su mirada se desvió hacia Lumine, que seguía corriendo hacia él. Sin dudarlo, desató una ola de energía Sander e Hidro en un movimiento cortante. La figura de Lumine parpadeó mientras esquivaba por poco el ataque. Luego, sin detenerse, agarró su espada con fuerza, su hoja se arremolinó con Anemo, JY. Continuó su carga. Childe la enfrentó de frente, agarrando su arma de hasta con una determinación inquebrantable. Y estruendo. Estallaron chispas cuando sus armas chocaron, seguidas de un rápido intercambio de golpes. Maldita sea, Lumine, no robes mi misión. Yubay, de pie detrás de ellos, se retorció ante la escena. Sin perder un segundo más, corrió hacia adelante, espada en mano, y asestó un poderoso corte a Childe. Childe bloqueó el golpe combinado de Yubay y Lumine, su arma de hasta desvió sus golpes. Las chispas volaron salvajemente mientras sus armas chocaban. Entonces, de repente, Childe saltó hacia atrás. Una oleada masiva de energía hidro se condensó alrededor de su arma mientras miraba a los ojos a Yubay y Lumine. Legado asqueroso, ballena devoradora. Una voz profunda y etérea resonó desde el vacío. Del arma de Childe, una ballena colosal, formada completamente de energía hidro, emergió y se lanzó hacia ellos. Yubay observó el ataque entrante y sonrió. Cuando jugaba, esta ballena lo había aniquilado innumerables veces. Pero ahora,
La energía yin-yang se arremolinó en las manos de Yu-Bai, girando rápidamente, mientras reunía su poder. Con un poderoso empujón, envió su energía hacia adelante. La energía del yin-yang giraba cada vez más rápido en el aire, dos fuerzas que formaban cuatro símbolos. Cuatro símbolos que daban a luz a 8 trigramas, todo en un instante. El ataque de Yu-Bai se transformó en una formación de 8 trigramas, chocando con la ballena hidro gigante de Childe. Una niebla oscura brotó de los 8 trigramas cuando se estrellaron contra la enorme bestia acuática. Una poderosa onda expansiva estalló por el choque de sus ataques. Lumine, atrapado cerca del centro, se vio obligado a retroceder varios pasos por la pura fuerza. Incluso Paimon, flotando a la distancia, casi se queda boquiabierto. Nunca esperé esto, señor Yu-Bai, y en realidad tiene una fuerza tan formidable. En ese caso, no me contendré más. Los ojos de Childe ardían con fervor de batalla mientras activaba el poder de su ilusión. La atronadora energía electro surgió en la ballena. En un instante, la ballena hidro, que alguna vez fue azul, se volvió de color púrpura. Intenso, toda su forma crepitó con violentos relámpagos. Yu-Bai apretó los dientes, preparándose contra la fuerza abrumadora. El suelo de piedra bajo sus pies se agrietó bajo la presión y se hundió bajo él. Este Childe es mucho más fuerte que antes. ¿Es por la autoridad de su hermana sobre la esperanza de vida? Yu-Bai estaba desconcertado. En el juego, Childe nunca antes había infundido a su ballena con energía electro. Yu-Bai, te ayudaré. Lumine corrió hacia adelante, invocando la energía de Anemo para ayudar a resistir el ataque de Childe. Llamó a Yu-Bai, que se estaba quedando sin fuerzas rápidamente. La boca de Yu-Bai se torció. Lumine, ¿tienes alguna idea? ¿Qué tan difícil es contenerse lo suficiente para no matar a alguien? Con tu participación, tendré que bajar aún más mi fuerza. Yu-Bai suspiró para sus adentros, exasperado pero también conmovido. Sr. Yu-Bai. Deberías rendirte, no puedes derrotarme. La voz de Childe resonó a medida que su poder aumentaba. Nunca, nunca. Me niego a rendirme. El rostro de Yu-Bai permaneció bloqueado en una expresión de máximo esfuerzo, mientras continuaba chocando con Childe. Durante 5 largos minutos, los tres permanecieron atrapados en un punto muerto. A mitad de camino, las fuerzas de Lumine flaquearon, cayó sobre una rodilla, jadeando pesadamente, con la mano presionada contra el suelo para apoyarse. Sin embargo, Yu-Bai todavía se mantenía firme, con esa misma expresión tensa, casi estreñida, mientras luchaba contra Childe. Childe, por otro lado, estaba completamente estupefacto. ¿Cómo es tan buena su resistencia? Maldita sea, mi poder está casi agotado. La frustración amenazaba con romper la compostura de Childe, no podía comprender por qué Yu-Bai podía mantener esto durante tanto tiempo. Entonces, justo cuando Yu-Bai se preparó desesperadamente contra el ataque, un sonido familiar resonó en su mente. Din. Felicitaciones, anfitrión, ha completado la tarea del sistema. Al escuchar la notificación, Yu-Bai, a pesar de su expresión agonizante, de repente esbozó una sonrisa relajada, como si ya no le importara que le golpearan. Ahora está fuera del poder. Los ojos de Childe brillaron con deleite, podía sentir que la resistencia de Yu-Bai se debilitaba significativamente. Aprovechando el momento, Childe endureció su determinación. La monstruosa ballena, infundida con violentas corrientes de energía electro e hidro, avanzó y destrozó la defensa de 8 trigramas de Yu-Bai. El rostro de Yu-Bai palideció cuando la enorme bestia se estrelló hacia él. Su mirada se desvió hacia Lumine, que todavía estaba congelado en su lugar, mirando el ataque en estado de shock. En un abrir y cerrar de ojos, tomó su decisión, empujó a la aturdida Lumine hacia atrás, enviándola a volar varios metros en el aire. Yu-Bai. Lumine gritó desde el aire, extendiendo la mano desesperadamente como si de alguna manera pudiera hacer que él retrocediera. Sus pupilas se encogieron al ver a Yu-Bai recibir toda la fuerza del devastador ataque. Auge. El fuerte impacto lo envió a toda velocidad contra la pared del segundo piso de la casa dorada, rompiendo la piedra detrás de él. Retrocedió aún más, estrellándose contra una sólida formación rocosa con un crujido repugnante. Sus ropas estaban hechas jirones. Se agarró el pecho, todo su cuerpo temblando.
mientras se obligaba a incorporarse. Lentamente, avanzó tambaleándose, paso a paso, hacia Lumine, Childe y Paimon. Justo cuando los vio, PFFT, una bocanada de sangre brotó de sus labios. Las expresiones de Lumine y Paimon se retorcieron de pánico mientras lo veían caer de rodillas. Yubai forzó una sonrisa débil y tranquilizadora en su dirección. Entonces, zarpazo. Su cuerpo se rindió, estrellándose sin vida contra el suelo. Paimon jadeó, los ojos se abrieron de par en par con horror mientras se tapaba la boca. Entonces, como si algo se rompiera dentro de ella, corrió hacia él a toda velocidad. Y Yubai. Ella lo agarró por los hombros con ambas manos, sacudiéndolo frenéticamente, pero él permaneció completamente quieto. Yubai, despierta. No te mueras. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras presionaba una pequeña mano contra su nariz. Sin aliento. Su cuerpo se congeló. Ah. Por primera vez, Paimon estaba completamente perdido, flotando en un silencio atónito. Lumine, todavía arrodillado en el suelo, miró fijamente la forma inmóvil de Yubai. Entonces, un sentimiento que no podía expresar con palabras estalló en su pecho. Una rabia cruda e incontrolable. Se volvió bruscamente hacia Childe, con los ojos ardiendo de furia. Agarrando su espada sin espada, ahora rebosante de energía a Nemo, apretó su mano derecha, invocando una poderosa oleada de Geo. Con todas las fuerzas que le quedaban, cargó directamente contra Childe. Childe, que respiraba con dificultad, apenas le quedaban fuerzas. Vaciló por una fracción de segundo, sorprendido por la repentina agresión de Lumine. Pero incluso con su fuerza menguante, apretó los dientes y se obligó a mantenerse firme. Invocando lo que quedaba de su vil legado, se preparó para enfrentarse a ella de frente. Chapter 51, El Arconte del Vórtice, Ocial. Los dos continuaron su batalla durante mucho tiempo hasta que Childe ya no pudo soportar la carga de su transformación de Foul Legacy. Finalmente, se vio obligado a liberarlo. Ahora de rodillas, su visión se nubló ligeramente. Ya es hora de calmarse. Esa transformación de Foul Legacy realmente pasa factura al cuerpo. Ni siquiera me dio la oportunidad de detenerme y pensar. Apoyándose en una mano, Childe se arrodilló sobre una rodilla y murmuró para sí mismo. ¿Cómo? ¿Ya se acabó? Acostado en el suelo cerca, Yubai murmuró internamente. Luego, como si de repente jadeara por aire, Yubai sobresaltó a Paimon, que estaba justo a su lado. Y Yubai, ¿estás bien? Eso es genial. Paimon se secó los ojos, al borde de las lágrimas. ¿Tos? ¿Tos? Yubai luchó por ponerse de pie, como si agotara todas las fuerzas que le quedaban. Forzó una leve sonrisa y palmeó la cabeza de Paimon antes de cojear lentamente hacia Lumine y Childe, agarrándose el pecho. Si lo piensas, realmente no tenías ninguna posibilidad de obtener la gnosis antes de que yo lo hiciera. No importa dónde esté la gnosis ahora, no tengo nada que ver contigo. Childe tosió débilmente, mirando a Lumine mientras hablaba. En ese momento, Paimon y Yubai ya habían llegado al lado de Lumine. Yubai, ¿estás bien? Al ver sus pasos inestables, Lumine se apresuró a apoyarlo. ¿Qué podría pasarme? El cuerpo de Yubai emitió una tenue luz blanca, y bajo las miradas sorprendidas de Lumine y Paimon, sus supuestas heridas comenzaron a sanar por sí solas. Por supuesto, solo estaba fingiendo. En realidad, no tuvo ni una sola lesión. Nunca esperé que el señor Yubai fuera tan fuerte. Jaja, realmente me gustaría volver a entrenar contigo. Childe se puso de pie lentamente, con la mirada fija en Yubai mientras hablaba. ¿Sparring? No, gracias. Si te mato accidentalmente, tendría que devolverte a la vida. La boca de Yubai se torció ante las palabras de Childe, sintiéndose un poco sin palabras. ¿Y tú, viajero? ¿La fuerza que has demostrado aquí hoy? Está incluso más allá de lo que sugería la evaluación que la Signora hizo de usted en Mondstadt. ¿Por qué? Childe hizo un gesto con la mano a Lumine, que todavía apoyaba a Yubai, su tono lleno de curiosidad. Lumine simplemente lo miró sin responder. Casi había matado a Yubai hace unos momentos, y ella todavía estaba echando humo. No me mires así. Usar toda mi fuerza en la batalla es la forma en que muestro respeto a un oponente digno.
Childe se rascó la cabeza con torpeza. Desde el principio, había sentido que Yubai no era una persona común. Esa era la razón por la que había hecho todo lo posible, porque darlo todo en la batalla era el mayor respeto que podía ofrecer a un oponente fuerte. Las personas que se esfuerzan por ser más fuertes son amigos. Incluso si esa amistad se basa en peleas constantes. Childe habló lentamente, dirigiéndose a Yubai. Qué extraña idea de la amistad. Al escuchar su razonamiento, Paimon agitó una mano con desdén, claramente sin entender. Pero por ahora, tengo que dejar de lado este intercambio entre espíritus afines y volver a mi misión. Si la gnosis no fue tomada, entonces podría ser, para empezar, nunca estuvo en él. ¿Rito de la despedida? Childe se cruzó de brazos mientras hablaba. Más precisamente, ¿podría el rito de la despedida en sí mismo no haber sido más que una distracción? Paimon reflexionó un momento sobre sus palabras. Espera, ¿quieres decir? ¿El Geo Arconte no está realmente muerto? Lumine miró fijamente a Childe y habló lentamente. Me temo que ese es exactamente el caso. Ahora, eso es interesante. Si el Arconte Geo nunca murió, ¿cómo podría desaparecer el Adeptus? Childe mira a los tres frente a él y continuó su explicación. Tal vez el desaparecido Adeptus de Liyue no había desaparecido en absoluto, como se esperaba de la deidad guardiana de la ciudad de los contratos. También, eres muy hábil para maniobrar fuera de los contratos. Suspiro, en ese caso, no tengo más remedio que activar el plan de respaldo. Childe suspiró, hablando con admiración y burla. Era como si recurrir al plan de respaldo fuera un insulto a su orgullo. ¿Plan de respaldo? Preguntó Paimon confundido. No quería recurrir a este plan, porque inevitablemente dañara a los inocentes y a los débiles. Desprecio estas tácticas solapadas, pero desafortunadamente, esta es una orden de Su Majestad, la emperatriz de Snezhnaya. Childe miró a Paimon, que estaba visiblemente confundido, y explicó lentamente. Entonces, ¿qué estás planeando exactamente? Paimon no pudo contener su curiosidad y alzó la voz mientras lo interrogaba. Quiero. Despierta al dios dormido bajo el B. O el bosque de piedra de Guyun. Childe habló sin vacilar, con la mirada fija en los tres que tenía delante. ¿Y un dios? Paimon se sorprendió. No esperaba que intentara desatar a una antigua deidad. El arconte del vórtice, Ocial, fue derrotado por el arconte Geo, Morax, durante la Guerra de los Arcontes y fue sellado bajo el océano por sus lanzas de piedra. Si un dios antiguo atacara el puerto de Liyue, una ciudad que ahora ha perdido la protección de dos deidades. ¿De verdad crees que el arconte Geo, que nos ha engañado a todos, sería capaz de quedarse de brazos cruzados y mirar? Explicó Childe con voz firme. La boca de Yubai se torció ante la revelación. En realidad, Morax era otra cosa. Pero la guerra de los arcontes terminó hace 2000 años. Con solo 8 dioses que quedan en el mundo hoy, ¿cómo planeas despertar a uno antiguo? Preguntó Paimon con incredulidad. ¿8 dioses? ¿No son solo 7? ¿O también cuentas conmigo? La boca de Yubai se torció ante las palabras de Paimon. Una nación con 2 dioses, no es de extrañar que la emperatriz hubiera enviado al doctor. Por supuesto, ya he preparado los medios para despertarlo. Childe levantó la mano y varios talismanes dorados que emitían un resplandor radiante aparecieron a su alrededor. Y esos son los sellos del permiso. ¿Yo? Ahora me acuerdo. Nos enteramos de que los Fatui los estaban investigando. Paimon miró conmocionado los talismanes flotantes que rodeaban a Childe. E incluso estabas tratando de replicarlos. Lumine adoptó una postura defensiva con una mano mientras apoyaba a Yubai con la otra, con la mirada fija en Childe. Yubai, por otro lado, estudió los talismanes atentamente, perdido en sus pensamientos. ¿Extraño? ¿Por qué no veo ninguno de los talismanes basados en el delirio del doctor? Estos sellos de permiso solo deberían ser capaces de liberar temporalmente a Ocial. Yubai se acarició la barbilla, su mente se aceleró. ¿Podría ser que el doctor y Childe no estén del todo del mismo lado? Cuando el pensamiento cruzó su mente, la boca de Yubai se torció. Parecía que Childe había sido reducido a un sujeto de prueba más en los experimentos del doctor. Así es. El que te dieron no fue más que un subproducto de esta investigación. El poder combinado de tantos sellos de permiso,
junto con la autoridad que la propia emperatriz me concedió como heraldo. Romper temporalmente el sello de las lanzas de piedra de Morax está lejos de ser imposible. Chapter 52. La presencia opresiva del arconte del vórtice. Childe seguía esperando tiempo. El poder de los talismanes se estaba desatando lentamente. Recurrir al poder de un dios antiguo en esta etapa ya es tedioso. No se alinea con mis creencias. Pero cuando pienso en ese Geo Arconte, ¿y el Adeptus? Incluso tú tendrás que lidiar con esto. Eso sí que es interesante. Con eso, Childe liberó la energía de los talismanes a su alrededor, y una masa arremolinada de hidro comenzó a envolverlo. Solo espera y verás. Una nación sin sus dioses. ¿Será tragado una vez más por la malicia antigua? Extendió ambas manos, levantó la cabeza al cielo y se rió. La esfera de agua llevó a Childe por los aires. Pero si quieres ahogarte junto a la gente de Liyue, entonces, por supuesto, diviértanse. Con esas palabras, Childe desapareció. Lumine y Paimon se quedaron allí, desconcertados, luchando por comprender lo que acababa de suceder. Lo único que tenían en mente era salir corriendo para verlo por sí mismos. Vete, Lumine. Estoy bien. Haz lo que creas que es correcto. Yubai sonrió mientras hablaba con Lumine, que todavía lo apoyaba. Lumine dudó por un momento, mirándolo a la cara antes de asentir firmemente. Con Paimon a cuestas, corrió hacia la salida. Yubai observó cómo desaparecían de la vista, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Luego, se puso de pie. Con un destello de luz, su ropa volvió a su estado blanco. Prístino. Las llamadas heridas en su cuerpo desaparecieron y su pierna flácida volvió a la normalidad. Movió la mano, enviando varios rayos de luz blanca a los soldados inconscientes del ejército Yanyan esparcidos por el suelo. Después de echar un último vistazo a su entorno y a los soldados caídos, Yubai asintió. Un poco antes de que su figura desapareciera. La escena cambió. Yubai ahora estaba en la cima de una montaña, mirando a lo lejos con una expresión tranquila. Desde aquí, tenía una vista clara del mar directamente frente al puerto de Liyue. El océano se agitaba violentamente a medida que imponentes columnas de agua se elevaban hacia el cielo. Nubes oscuras se tragaron rápidamente los cielos. Vientos feroces aullaban, llevando fuertes lluvias mientras truenos y relámpagos rasgaban el cielo, una escena apocalíptica que se desarrollaba ante sus ojos. En ese momento, muy por encima del puerto de Liyue, una estructura masiva comenzó a elevarse hacia el cielo. No era otra que la cámara de Jade. Mientras tanto, en las profundidades del océano, se cernía la sombra de un ser enorme. Al pasar junto a una pequeña isla, la masa de tierra parecía lastimosamente insignificante en comparación. Entonces, por fin, la colosal criatura comenzó a emerger de las profundidades. Como una enorme serpiente acuática, 4 gigantescas cabezas parecidas a anguilas se elevaron lentamente del mar. Su cuerpo azul pálido irradiaba una aura abrumadora, la presión divina de un dios antiguo. A medida que la criatura levantaba la cabeza por completo, las nubes de tormenta se retorcían y se arremolinaban, separándose lo suficiente para que la luz atravesara e iluminara su forma. Fijó su mirada en el puerto de Liyue, un lugar que, para él, le parecía completamente insignificante. La enormidad de su cuerpo exudaba una fuerza opresiva como ninguna otra cosa, lo que hizo que algunos reclutas del ejército Yanyan y ciudadanos de Liyue temblaran, luchando por mantenerse en pie. No había lugar a dudas, este imponente ser no era otro que el arconte del vórtice. Ocial. El cuerpo de Ocial sigue atrapado bajo el océano. En este momento, solo han salido a la superficie algunas de sus cabezas. Yubai barrió su sentido espiritual sobre Ocial, su tono tenía un toque de sorpresa. Así que el doctor aún no había hecho ningún movimiento. ¿A qué estaba esperando? Sistema, escanea Ocial. Ordenó Yubai. Una campanilla mecánica resonó en su mente. DIN. Identidad, arconte vórtice, Ocial. Estatus, un antiguo dios suprimido bajo el mar. Bajo la influencia de los 100 talismanes sin tabú, la supresión de sus cabezas se ha levantado temporalmente. Sin embargo, su cuerpo permanece inmovilizado en su lugar por la lanza de piedra del Geo Arconte Morax, lo que le impide moverse. Fuerza, arconte de nivel medio, suprimido. Nota,
La fuerza de Arconte se clasifica en normal, nivel bajo, nivel medio, nivel alto y nivel superior. La brecha entre cada nivel es inmensa. ¿Nivel de Arconte de nivel medio? Ocial es más fuerte de lo que esperaba. Pensé que era solo un Arconte de bajo nivel. Yu Bai se acarició la barbilla, murmurando para sí mismo. No fue el único que presenció este desastre inminente. Todos los ciudadanos del puerto, de Liyue, gente común, nobles, los Fatui e incluso Zhongli y Utao dentro de la funeraria Wanzheng tenían los ojos fijos en la crisis que se estaba desarrollando. Mientras tanto, en lo alto de la cámara de Jade, Lumine y Paimon acababan de llegar. Uf, ¿eso fue agotador? Si no hubiéramos visto la cámara de Jade volando en el cielo cuando salimos de la Casa Dorada, ni siquiera habríamos sabido a dónde ir. Paimon exhaló profundamente, claramente agotada, mientras miraba a Lumine. ¿Llegamos a tiempo? El Arconte Vórtice todavía está en el mar, aún no ha llegado al puerto de Liyue, ¿verdad? Xiao, de pie detrás de ellos, miró a Lumine y Paimon con un toque de confusión. ¿Tú? ¿Por qué estás aquí? Su voz era tranquila y distante. Lumine y Paimon se dieron la vuelta, solo para ver no solo a Xiao, sino también a Madame Pink, Ganyu, Kekin, Mountains Chape, Moncarver, Claude Ritane y, finalmente, Ningguang, que se acercaba lentamente. ¿Eh? ¿Y los adeptos? ¿Por qué estáis todos aquí en la cámara de Jade? Escuché que estabas discutiendo con Liyue Kixin. ¿Eso ya se acabó? Paimon, lleno de curiosidad, miró entre el adepti y Ningguang, preguntando con tacto. Los adepti han acordado que, en este momento de crisis, los Kixin y los adepti deben dejar a un lado sus diferencias y enfrentarse juntos al enemigo. Ningguang explicó con calma, con la mirada fija en Lumine y Paimon. HMPH. Mon Carver soltó un resoplido de disgusto. ¿Ya veo? Entonces, ¿cuál es el plan para defender a Liyue? Uf, ese Arconte Vórtice Ocial. Incluso mirarlo desde tan lejos hace que sea difícil. Respirar. Paimon se estremeció mientras echaba un rápido vistazo a la colosal criatura en el mar. Su voz temblando ligeramente. Había viajado junto a Lumine durante tanto tiempo, pero nunca se había encontrado con un enemigo de esta escala. Algunos de los reclutas del ejército Yanyan apenas pueden mantenerse en pie. Parece que la presión de un dios antiguo es increíblemente dañina para la gente común. Kekin dio un paso adelante, dirigiéndose a Lumine y Paimon. Pero esa es exactamente la razón por la que no podemos dejar que ese monstruo se acerque más al puerto de Liyue. Se cruzó de brazos, con tono decidido. ¿Esto es aterrador? ¿Es este el tipo de pueblo enemigo contra el que luchó durante la Guerra de los Arcontes hace 2000 años? El miedo de Paimon solo creció después de escuchar las palabras de Kekin. Xiao permaneció en silencio, con los brazos cruzados, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Entonces, con los Kixin, el ejército Yanyan y los adepti aquí, ¿tenemos suficiente fuerza para derrotar a esa cosa? Paimon vaciló, mirando a los adepti y Kixin reunidos. Los adepti ya lo han discutido. ¿Y la respuesta es? No necesariamente. Ningguang no endulzó sus palabras mientras entregaba la inquietante verdad. Incluso con la fuerza combinada de los Kixin y los adepti, es posible que no puedan derrotar a Ocial, no mientras su cuerpo permanezca inmovilizado bajo el océano. Chapter 53. Lumine, Empowered by the Adepti. De ninguna manera. Ustedes son los Kixin y los adepti, los protectores de Liyue. ¿Y no hay nada que puedas hacer? Paimon se sorprendió por las palabras de Ningguang, agarrándose el pecho mientras preguntaba ansiosamente. ¿Hay algo que podemos intentar? Claude Ritane levantó su cabeza de grulla y miró a Paimon. Anteriormente, los Kixin se interesaron en la balista de Gizon e intentaron estudiarla. Y ahora, como su creador, resulta que estoy aquí. La mirada de Claude Ritane recorrió el Kixin, su tono a la vez orgulloso y tenido de burla. Un mortal que estudia los mecanismos de los adepti, ¿qué podrías esperar? ¿Aprender? Pero con solo algunas de mis modificaciones a esta balista obsoleta, se convertirá en algo más allá de tu imaginación. Hizo un gesto hacia las numerosas balistas de Gizon esparcidas por ahí, explicando. En un tono mesurado. Si usamos la balista Gizon modificada, es posible que podamos luchar contra él. Arconte Vórtice.
Y con los adepti reunidos aquí, podemos infundirles nuestro poder. Ningguang habló con firmeza. No hay tiempo que perder. La batalla decisiva es ahora. Cerró los ojos y juntó las manos para enfocarlas. Activar. Los ojos dorados de Ningguang se abrieron de golpe y, con un movimiento de sus brazos, una oleada masiva de energía geo brotó de su cuerpo. En un instante, se teletransportó al cielo, extendiendo con gracia una mano parecida al jade. Ante ella, floreció una enorme formación de loto dorado. 3 círculos mágicos azules superpuestos se combinaron, formando una vasta plataforma translúcida de luz azul pálido. Con un gesto preciso de sus dedos, varias enormes balistas de guisón se materializaron en la cima de la formación. Desde su distante punto de vista en la montaña, Yubai observó cómo se desarrollaba la escena, con una leve sonrisa en sus labios. Todavía no entiendo por qué Ningguang es solo un 4 estrellas en el juego. El líder de una nación debería ser así de poderoso. Juntó las manos detrás de la espalda, admirando el espectáculo. A pesar de la lluvia torrencial y los vientos aullantes que azotaban su entorno, ni una sola gota de agua lo tocó. Los feroces vendavales, que deberían haber sido abrumadores, simplemente erizaron el dobladillo de su túnica. Su figura serena contrastaba con el caos apocalíptico que lo rodeaba. Modelador de montaña saltó sobre una balista de guisón, con sus 4 pezuñas, pisando ligeramente el aire. Claude Ritane y Mon Carver extienden sus alas, descendiendo también sobre las armas. Los adepti comenzaron a canalizar su energía, y las balistas de guisón crepitaron con inmenso poder antes de lanzar ataques devastadores contra la monstruosa figura en el mar. Ocial soltó un rugido gutural cuando los golpes impactaron, pero no lograron infligir ningún daño duradero. ¿Qué es eso? Paimon miró la plataforma confundido cuando de repente se abrieron vacíos oscuros en el aire. Desde el interior, surgió una avalancha de soldados Fatui, cargando directamente hacia las balistas de guisón. Esto es malo. Viajero, los Fatui están tratando de destruir a las balistas, exclamó Paimon alarmado. Al escucharla, Lumine inmediatamente blandió su espada y corrió hacia adelante. Kekin, que estaba cerca, también se apresuró a enfrentarse al enemigo. En ese momento, una niña pequeña con cabello azul saltó a la batalla, empuñando una espada. El aura que la rodeaba era inconfundible, también era una adeptus. ¿Y tú, eres Iki? Lumine y Paimon, a mitad de la carrera, de repente reconocieron a la niña que estaba a su lado. Iki volvió la cabeza, parpadeando. ¿Viajero? Paimon. Iki te recuerda. Su voz suave y delicada llegó a sus oídos. Nunca supe que Iki era un adeptus. Paimon la miró conmocionado, preguntando inseguro, ¿de verdad? Iki, no siempre fue un adeptus. Fue el gran hermano quien me convirtió en uno. Me llevó al lado de mi hermana, y me enseñó los caminos de los adepti. Iki habló en voz baja, su tono suave. Ve gran hermano, y Yubai. ¿Y Yubai? Paimon jadeó, tapándose la boca con incredulidad. Acababa de tropezar con un secreto increíble. Lumine frunció el seno en estado de shock. ¿Yubai podría convertir a las personas en adepti? ¿Y la hermana que Iki mencionó? ¿Se refería a Madame Ping? Pero ella es solo una anciana. Ahora no era el momento de detenerse en esto. Primero, tuvieron que lidiar con los Fatui. Una vez que esto terminó, pudieron interrogar a Yubai correctamente. Lumine y Paimon estaban llenos de preguntas sobre él. Protege al adepti. Que no los interrumpan. El capitán del ejército Yanyan bramó mientras dirigía a sus tropas a la batalla. Todos los soldados de Yanyan que puedan luchar, muévanse conmigo. Kekin agitó la mano, apretó los dientes y cargó hacia adelante. Los adeptos y los arcontes no se han enfrentado en milenios. Vamos, déjame ver si aún te quedan fuerzas. Las palabras agudas y burlonas de Claude Ritane resonaron en el campo de batalla. Incluso los soldados de Yanyan que habían estado luchando por mantenerse en pie encontraron fuerzas renovadas y se lanzaron a la batalla. ¿Y qué es eso? La voz de Paimon tembló mientras señalaba a Ocial. A pesar de recibir el fuego implacable de las balistas de Guisón, el antiguo dios apenas parecía afectado. Entonces, como en respuesta, otra de sus cabezas se elevó del mar. Ahora, con 5 enormes cabezas elevándose por encima, una aterradora oleada de
Energía divina comenzó a fusionarse. El cielo mismo reaccionó a la fuerza abrumadora, los relámpagos crepitaron, los truenos rugieron y las nubes de tormenta se retorcieron violentamente en lo alto. Entonces, en un momento estremecedor, Osial desató su energía divina. El impacto envió una onda expansiva a través de los cielos, dispersando las nubes con su pura fuerza. El arconte del vórtice, Osial. Reconozco muy bien este poder. Prepárense, esquiven. Xiao, enzarzado en un combate con los Fatui, gritó hacia Paimon y Lumine. Una enorme ráfaga de agua salió disparada, estrellándose contra la plataforma con una fuerza brutal. Incluso los soldados Fatui quedaron atrapados en el impacto, algunos fueron lanzados a las profundidades. Cuidado. Los Fatui se están volviendo aún más agresivos. Un soldado del ejército Yanyan, enzarzado en combate con los Fatui, gritó hacia la retaguardia. ¿No está mal? Después de que esto termine, no se permitirá escapar a un solo diplomático de Snezhnaya. La voz tranquila pero dominante de Ningguang resonó en el aire mientras continuaba manteniendo la plataforma flotante. A su lado, Ganjo empuñaba su arco, canalizando la energía adepti para derribar a las fuerzas invasoras Fatui. Lumine estaba luchando contra una avalancha de enemigos cuando, desde la distancia, un bruto Fatui Tunderamer entró cargando. Con un solo y devastador golpe de su martillo, envió a Lumine por los aires. Apenas logró detenerse al aterrizar, clavando su espada en el suelo con todas sus fuerzas. Ja. Lumine jadeó, con la mirada fija en la interminable oleada de soldados Fatui. Sus fuerzas estaban menguando. ¿Yo? ¿No puedo? Paimon, al ver el agotamiento de Lumine, estaba a punto de hablar cuando una voz suave llamó detrás de ellos. Niño tonto, ¿estabas a punto de decir que no puedes aguantar? Toma esto. La amable voz de Madame Ping se transmitió. Ese es el poder de Adepti. Es la ola de energía de Madame Ping. Madame Ping es tan fuerte. Gritó Paimon asombrado. Nombre verdadero, señor de la travesía de la tribulación. En ese momento, la energía Adepti de Iki también fluyó hacia Lumine. Es Iki. Paimon se volvió hacia la niña en la distancia, observando cómo ella canalizaba sus propias técnicas de Adepti. El nombre Yaxa significa velocidad. Una oleada pura de poder Adepti, no tocada por la corrupción kármica, infundió el cuerpo de Lumine. Vaya, es Xiao. Lumine dio un paso adelante e inmediatamente sintió la diferencia. Ahora sus movimientos eran mucho más rápidos. Y, sin embargo, no había terminado. La sangre de los Qilin te protegerá del mal. Deja ir tu miedo al dolor y desata toda tu fuerza. Esto es lo que hice durante la guerra de los arcontes. El poder de Ganyu llegó a Lumine a continuación. Nunca espere que Ganyu hubiera sido así durante la guerra de los arcontes. Paimon miró con curiosidad a Ganyu mientras ella desataba sus artes Adepti. ¿Cómo? Así que todo el mundo le está dando poder. Si no lo hago, ¿no sería un poco grosero? Una voz familiar y juguetona resonó de repente en las mentes de Lumine y Paimon. Yubai. Lumine y Paimon intercambiaron miradas antes de escanear su entorno, con sonrisas en sus labios mientras lo buscaban. No lo pienses demasiado, solo concéntrate en luchar. J.E. Un aura de color blanco oscuro se encendió de repente alrededor de Lumine. Sintiendo el inmenso poder que la recorría, apretó los puños. En ese momento, estaba segura, podía derribar a Childe en su forma de legado sucio. Con un solo golpe. Chapter 54, Orobasi desatado. Las miradas de varios adeptis se volvieron hacia el aura blanca como la tinta que emanaba de Lumine. Este es el poder del señor de los adepti. Las pupilas de Ganyu se encogieron. ¿Ve el aura del hermano mayor? Iki se llevó un dedo a los labios, mirando a Lumine con sorpresa. Detrás de ella, los adeptos, a excepción de Madame Ping, miraron al viajero en estado de shock. Lumine encontró sus reacciones extrañas, pero no se detuvo en ello. Cargó hacia adelante, derribando rápidamente al Fatui. Mientras tanto, Yubai estaba de pie en la cima de un pico distante, mirando con calma hacia la cámara de Jade. Le había concedido a la viajera solo una fracción del poder divino, temiendo que ella no pudiera resistir demasiado. Cámara de Jade. Es demasiado rápido. El viajero es demasiado fuerte.
La voz de Paimon tembló de incredulidad, nunca antes había visto al viajero así. Lumine corrió a través de los Fatui, sus movimientos imperceptibles. Al instante siguiente, se desplomaron sobre la plataforma, incapaces de reaccionar. Hija mía, tu cuerpo es extraordinariamente resistente. Quizás, ¿puedes soportar 5 energías adeptal diferentes a la vez? De repente, un dolor agudo recorrió el cuerpo de Lumine. Su aura cambió a un tono rojo sangre cuando Madame Pink fusionó las energías adeptal dentro de ella. En ese momento, el aura oscura dentro de Lumine surgió hacia afuera, transformándose en corrientes entrelazadas de blanco y negro que giraron en espiral a su alrededor. El poder adeptal, previamente violento, dentro de ella se calmó bruscamente, como si hubiera caído en un sueño. Las energías en blanco y negro luego fluyeron de regreso a su cuerpo. Señor inmortal, Ganjo había estado a punto de decir, te dolerá un poco, por favor soporta, pero se detuvo al presenciar cómo el aura de 2 colores sometía sin esfuerzo la energía caótica de Lumine. Claude Ritane entrecerró los ojos en contemplación. Parecía que este viajero, Lumine, era un conocido cercano del Señor de los Adeptos. Madame Pink sonrió a Lumine. Una vez que te hayas adaptado, trata de aprovechar este poder. Desde un lado, la voz de Xiao cortó el aire. Lumine siguió luchando. El número de Fatui que invaden la cámara de Jade está disminuyendo. Kekin se dio cuenta de que Lumine los había aniquilado casi sin ayuda de nadie. Todos, sigan adelante. Una vez que acabemos con estos enemigos, los adeptos podrán concentrarse en el arconte. Cuando Lumine derribó al último Fatui, se giró para ver al adepti de pie detrás de ella. Las distracciones se han ido. Por fin podemos luchar sin contenernos. El verdadero señor del agua y las montañas habló con calma. En ese momento, el retenedor de nubes, el modelador de agua y montaña, y el cortador de sol y luna, junto con los adepti reunidos, concentraron su energía divina. Con una oleada de poder, los 3 señores verdaderos desataron su poder combinado. Desde la balista Guisón, enviando una onda expansiva devastadora. La inmensa fuerza golpeó de frente al dios del vórtice, Ocial. Auge. Sonó una explosión ensordecedora. Ocial rugió de dolor, sus 5 cabezas colosales se retorcieron salvajemente. Roar. Está funcionando. Si seguimos así, Ningguang, manteniendo la formación, se concentró en Ocial a lo lejos. Sus ojos se abrieron de repente alarmada. Las 5 cabezas de Ocial palpitaban con una abrumadora energía divina, condensándola en una enorme esfera. Un rayo de energía cegadora brotó de la esfera, perforando el cielo. Kekin miró en silencio atónito, sus pupilas se contrajeron. Innumerables esferas de energía azul llovieron como una tormenta torrencial. En el momento en que golpearon la plataforma, ésta se rompió en pedazos. La balista de Guisón fue arrasada. Lumine se desplomó del cielo entre los escombros. En ese instante, una sombra parpadeó entre los escombros que caían. Un par de brazos atraparon a Lumine. Era Xiao. Sin dudarlo, se teletransportó, llevando a Lumine de vuelta a salvo a la cámara de Jade. Water and Mountains Chape guió a Iki y a un grupo de soldados de Miyelit a un lugar seguro, mientras que Claude Ritane llevó a varios más en su espalda. Sanand Monkuter apoyó a Kekin, llevándola de vuelta a la cámara de Jade. También, la balista de Guisón ha sido destruida. Sin su supresión, no tenemos forma de contraatacar. La voz de Claude Ritane tenía un raro rastro de urgencia. Pero la cámara de Jade es nuestro último bastión. Pase lo que pase, y no podemos dar un paso atrás más. Ganju dio un paso adelante, su mirada resuelta. Una luz dorada parpadeó cuando Ningguang apareció entre ellos, a punto de hablar. Roar. A lo lejos, el poder de Ocial resurgió una vez más, su rugido con una inconfundible nota de triunfo. En la cima de una montaña distante, Yubay observó la escena que se desarrollaba. Doctor, es el momento. No muy lejos de Ocial, en una costa desolada, se alzaba una figura solitaria. La energía oscura se enroscó a su alrededor, e innumerables delirios flotaron ominosamente en el aire. El doctor dio un paso adelante, abriendo los brazos mientras contemplaba a la monstruosa deidad. Una sonrisa retorcida se extendió por su rostro. Ja ja ja. ¡Qué magnífico experimento! Que comience el banquete del caos.
Riendo maníacamente, arrojó los delirios a las profundidades del mar. En ese momento, una enorme lanza de piedra irradiaba una poderosa fuerza supresora. Había inmovilizado a Osial en las profundidades del mar, con la superficie cubierta de innumerables talismanes de mal de ojo. Pero después de miles de años de erosión, el poder de la lanza había disminuido. Osial, ahora completamente despierto, luchaba continuamente contra él, causando fracturas que se extendían por todo el arma. Con un último y estruendoso chasquido, la lanza de piedra se rompió por completo. Osial se había liberado. El colosal dios del vórtice surgió de las profundidades, su enorme cuerpo se movió. Como una serpiente marina, avanzando lentamente hacia el puerto de Liyue. ¡Roar! Osial alzó sus 5 cabezas, atravesando las nubes tormentosas y desató un rugido furioso hacia la ciudad. La pura fuerza de su voz envió temblores a través de la tierra, dejando a los ciudadanos del puerto de Liyue desorientados y débiles de rodillas. No, el poder represor de la lanza ha desaparecido por completo. Los adeptos observaron con horror cómo Osial se acercaba. Incluso ellos, a pesar de todo su poder, no podían hacer nada contra esto ahora. La desesperación comenzó a filtrarse en sus corazones. Ningguang, que había estado preparado para sacrificar la cámara de Jade, inhaló bruscamente. Por primera vez en su vida, el verdadero miedo se apoderó de ella. Lumine miró fijamente a la monstruosa deidad, congelada en su lugar. ¿Es este el final de mi viaje? La impotencia se apoderó de ella. Viajero, Paimon sigue siendo tu mejor compañero. Lumine se giró para ver a Paimon sonriéndole, irradiando calidez y tranquilidad. El solo hecho de estar con el viajero parecía traerle felicidad. Lumine se quedó momentáneamente atónita. Luego, las lágrimas brotaron de sus ojos. Mientras le devolvía la sonrisa, colocó suavemente una mano sobre la cara de Paimon, mirándola a los ojos. Mientras tanto, Osial se acercaba al puerto, y sus 5 cabezas reunían el ataque más fuerte hasta el momento, uno lo suficientemente poderoso como para reducir a Liyue a ruinas. Susurró Madame Ping, con una expresión ilegible mientras ella también observaba a Osial. Mamá, ¿tengo miedo? No tengas miedo, Nina. Todavía tenemos al Señor Inmortal y al Arconte Geo. Pero, ¿no fallecieron los dos? Niño tonto, ¿qué estás diciendo? Ellos, vendrá a salvarnos. Una madre abrazó a su hijo, susurrándole palabras de consuelo. Sin embargo, mientras miraba la monstruosa figura más allá de la ventana, la duda parpadeó en sus ojos. Señor Inmortal, Geo Arconte, ¿de verdad? ¿Nos dejó? Apretó a su hijo con fuerza, como si lo protegiera de lo inevitable. Osial había terminado de reunir su poder divino. Un enorme rayo de energía surgió de sus 5 cabezas, descendiendo sobre el puerto de Liyue con una fuerza catastrófica. ¿Tú? Lo han hecho bien. Una voz tranquila y firme resonó en el cielo, una que resonó en todo el puerto de Liyue. En la fuente de la voz, una figura solitaria estaba en el aire, directamente en el camino del ataque. Estaba vestido con una túnica blanca como la tinta, la tela ondeaba ligeramente con la brisa. Su largo cabello negro caía libremente en cascada por su espalda, y en su cintura, un luminoso símbolo del yin-yang brillaba brillantemente. Chapter 55. El desmoronamiento de Osial. El tiempo parecía congelarse. Todo Liyue, su gente, los adepti, los Kixin, Lumine y Paimon permanecían en silencio atónito, con la mirada fija en la figura del cielo. El que estaba encima de ellos no era otro que la deidad de Liyue, el señor del yin y el yang. Yu Bai, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, extendió una mano hacia adelante. Con un suave empujón, la energía en blanco y negro se arremolinó en un enorme símbolo de Taiji. Entonces, con un movimiento de su dedo, una enorme barrera blanca se materializó sobre el lado del mar del puerto de Liyue. Las dos fuerzas divinas chocaron. 2. Auge. El impacto envió ondas de choque a través del océano, dividiendo el agua y revelando el lecho marino que se encuentra debajo. El poder divino de Osial, la energía acumulada durante un gran periodo de tiempo, fue bloqueado sin esfuerzo. Imponentes maremotos se elevaban en todas direcciones, amenazando con estrellarse contra el puerto de Liyue. Pero justo antes de llegar a la orilla, se estrellaron contra un muro invisible, mantenido
Arraya por la barrera. Roar. Osial bramó furiosamente, sus 5 cabezas rugieron a la pequeña figura que tenía delante. Yo es el señor inmortal. Ganyu, abrumado por la emoción, casi se echó a llorar. ¿El señor inmortal? Las pupilas de Kekin se encogieron mientras miraba con asombro la imponente presencia en el cielo. Viajero, mira. Mira, es el señor inmortal. Paimon se secó los ojos, pisoteó y señaló con entusiasmo hacia Yubai. ¿Entonces ese es el dios del Liyue? La respiración de Lumine se entrecortó mientras miraba fijamente a la figura celestial. Detrás de ella, Madame Ping asintió con complicidad, con una suave sonrisa en los labios. Grande, hermano. El rostro de Iki se iluminó con una rara sonrisa mientras miraba el cielo. Xiao, apoyado contra un pilar, también dejó que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Mientras miraba a Yubai. Detrás de él, modelador de montanas, criado de nubes y tallador de luna estaban congelados, con los ojos fijos en la figura divina de arriba. Mientras tanto, en la lejana costa, el doctor se puso en pie tambaleándose, con la ropa empapada y hecha jirones por la fuerza del tsunami. A pesar de su estado desaliñado, una sonrisa retorcida se extendió por su rostro. Ja 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 ja. La guerra de los arcontes ha vuelto. ¿Tal? Magníficos resultados. Lentamente levantó los brazos hacia el cielo, su risa maníaca se mezclaba con los gruñidos guturales de Osial. Yubai, con las manos aún detrás de la espalda, conjuró la espada del caos Yin-Yang. En su mano. Miro a Osial con una mirada impasible, firme con una mano apoyada detrás de él y la otra empuñando su espada. Osial, dios del vórtice de las profundidades. Si te hubieras liberado solo para huir, tal vez te habría dejado ir. Pero lo primero que hiciste después de romper tu sello, era destruir el puerto de Liyue. La voz de Yubai era tranquila pero firme, con un peso que presionaba a todos los que la escuchaban. Por eso, no te dejaré ir. Sus palabras, aunque pronunciadas en voz baja, resonaron en todo Liyue. Los ciudadanos, los adepti, los Kixin, e incluso Lumine y Paimon los escucharon alto y claro. En la cámara de Jade, Kekin se cruzó de brazos, sus ojos brillaban mientras miraba la figura divina de arriba. Una rara sonrisa adornó los labios de Ningguang. Hermano, te ves increíble. En la entrada de la funeraria Wanzeng, los hermosos ojos de Yu Yue se abrieron con asombro. Utao salió detrás de ella, mirando al cielo con ojos muy abiertos y curiosos. Jeje, bueno, desde una perspectiva racional, de hecho es bastante apuesto. Zhongli se rió entre dientes, mirando a Yu Yue mientras hablaba. El poder divino de Yu Bai surgió, derramándose en olas de energía en blanco y negro. Los cielos fuera de la barrera se oscurecieron y se convirtieron en una tormenta ominosa. Los relámpagos crepitaron. Los truenos retumbaron. El mundo más allá de la barrera estaba pintado en espeluznantes tonos grises y blancos, completamente envuelto por la presencia de Yubai. Y, sin embargo, dentro del puerto de Liyue, el sol brillaba intensamente. Los vientos se mantuvieron en calma. La espada del caos Yin-Yang en la mano de Yubai latió salvajemente, absorbiendo aún más poder divino. Roar. Osial rugió 2 veces, sus 5 cabezas se retorcieron mientras miraba al dios adeptal del Yin y el Yang. Por primera vez desde que se liberó, Osial sintió algo que solo había conocido en presencia del arconte Geo. Miedo. La desesperación se encendió dentro de la bestia. Sus 5 cabezas reunieron energía divina, condensándola frenéticamente en una esfera azul brillante. Con un grito ensordecedor, Osial lanzó el ataque directamente a Yubai. La fuerza de la explosión envió ondas de choque a través del mar, obligando incluso al propio Osial a retroceder por el impacto. Yubai observó el ataque entrante. Dejó escapar una risita silenciosa. Jeje. Yubai miró la enorme esfera de energía azul pálido que se precipitaba hacia él y dejó escapar una suave risita de desdén. Extendiendo su mano, un espeluznante aura negra subió por su brazo, retorciéndose y enroscándose como sombras vivientes. En el momento en que la energía divina condensada de Osial hizo contacto con su palma, se disolvió instantáneamente en manchas dispersas de luz negra, desapareciendo sin dejar rastro. Tan fuerte. Lumine miró fijamente a la figura en el cielo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa.
A su lado, Paimon solo pudo asentir mudamente, completamente aturdido. HMPH. ¿La fuerza del Señor Inmortal? ¿Qué podrías entender al respecto? Claude Ritane batió sus alas y giró la cabeza con una expresión altiva. Aunque todavía albergaba resentimiento por la repentina desaparición del Señor Inmortal, no podía evitar reconocer su poder, aunque con cierta terquedad orgullosa. En el campo de batalla, Osial dudó por primera vez. Las 5 cabezas del dios monstruoso se tambalearon con incredulidad, su mirada furiosa se fijó en Yubai. Roar. La ira de Osial explotó en un rugido ensordecedor. Decidido a aplastar a su enemigo, reunió hasta la última onza de poder divino dentro de su enorme forma. Las 5 cabezas giraron hacia el cielo, desatando una oleada de energía bruta. Nubes oscuras se agitaron en lo alto, corrompidas por el poder de Osial hasta que brillaron con un ominoso tono azul pálido. Los relámpagos crepitaron dentro de la tormenta antinatural, golpeando una montaña lejana y destrozando su superficie rocosa, haciendo que las rocas cayeran en una violenta cascada. La pura fuerza de la energía divina de Osial distorsionó los cielos. Fue una lucha desesperada por la supervivencia. Un último e imprudente intento de libertad. El poder de Osial llegó a su apogeo. Con un rugido final enfurecido, el dios del vórtice desató un ataque infinitamente más fuerte que cualquier otro. La devastadora ola de energía atravesó el cielo, dirigiéndose hacia Yubai como la ira del mar mismo. Yubai exhaló ligeramente, sin inmutarse. Parece que todavía no entiendes la diferencia entre nosotros, Osial. Pero debo admitir, ha pasado mucho tiempo desde que peleé así. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras levantaba la mano, el poder divino brotó dentro de él. Dado que Osial había dado un golpe final y desesperado, era justo darle una respuesta adecuada. Yubai extendió su brazo, liberando corrientes gemelas de energía en blanco y negro. Las 2 fuerzas giraron en espiral una alrededor de la otra, ganando velocidad. Haciéndose más grandes, expandiéndose en un enorme disco de Taiji giratorio. La superficie del disco brillaba, las auras blancas y negras se retorcían continuamente. En un ciclo interminable. El ataque de Osial se encontró de frente con el disco giratorio. Como un maremoto que rompe contra una barrera inamovible, la energía del dios del vórtice se hizo añicos con el impacto. El poder divino se dispersó en todas direcciones, fragmentándose en rayos de luz que atravesaron el campo de batalla. Las explosiones resultantes sacudieron la tierra, arrasando cimas de montañas enteras. Aún así, Osial se negó a rendirse. La desesperación lo llevó a empujar más fuerte, drenando hasta el último fragmento de energía divina de su colosal cuerpo. Pero no importa cuánto poder vertió en el ataque, no logró ni arañar a Yubai. Por fin, la espada del caos Yin-Yang de Yubai terminó de condensarse. Con un solo movimiento fluido, dejó a un lado el disco de Taiji, deslizándolo hacia un lado y dispersando sin esfuerzo el ataque de Osial. La fuerza de destrucción que una vez fue imparable se desvaneció en la nada. Yubai bajó su espada. Su voz era tranquila. Se acabó, Osial.